iniciamos nuestro programa Hora de Opinión. Hoy con bastante noticia, tanto internacional como nacional. De verdad que tenemos un gran banquete noticioso para todos ustedes. Yo soy Marius de León y me acompañan Mas de Soto y Adolfo Rodríguez. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Adolfo. Iniciando la semana. Bien, sí. Y un lunes lluvioso, ¿eh? Siguen las lluvias. Siguen las lluvias. Llovió bastante. En la de la mañana fue. Desde la mañana. Las Sí, 10 sí, de la sí. mañana, por ahí comenzó, ¿no? Bueno, sí, y bastante lluvia, Sí, realmente. Y Meteorología declaró que 13 provincias en alerta. 13 Por prevención, sí, sí. Sí, claro, en alerta verde, ¿verdad? Sí, que tomen precauciones. Bueno, lo que pasa es que tenemos, Hay una vaguada. tenemos tantos meses con lluvia que cualquier chubasco puede provocar una situación difícil en términos de inundaciones. Esa es la realidad. Los suelos están cargados de agua. Sumamente, Y hay una vaguadita que sumamente. viene lentamente. Pero- ¿Y tú viste el caso este del fenómeno atmosférico que como hacia el norte? Sí, hay un fenómeno atmosférico que tomó una dirección contraria a lo normal. Y hoy está ok. produciendo grandes estragos. El caso es que aquí tiene que llover. Bueno. Bastante. Bueno, mientras no se paren los juegos de béisbol, Sí. que estoy contento porque comenzó ya la serie de béisbol invernal Pero de tú la eres liceísta, República que mucho. Dominicana. Liceísta, lamentablemente estamos en último 3-0. lugar. El Licey 3-0. el Licey siempre comienza así, abajo. El Licey no es un equipo que le da emoción en el primer etapa a sus fanáticos. Así, Pero, eso se dice, sí. sin embargo, en los juegos de ayer tenemos que los Gigantes se impusieron ante los Toros 8-7, las Estrellas Orientales 3-0 a las Águilas y el Escogido 4-3 a mis queridos Tigres del Licey. O sea que perdimos. Tenemos 3 perdidos consecutivos. Para que Tienen sepan. ustedes. Siempre Nosotros, comenzamos Licey, así. Pues yo soy rojo. ¿Y los rojos cómo van? Oh, muy bien. Ah, qué Arrancamos siempre adelante. Bueno, hay un empate ahora mismo que lo Sí, podemos hay ver. Hay tres. 3 empates, el Escogido, las Estrellas y los Gigantes. Exacto, ahí lo tenemos en pantalla. 2-2. El score en estos momentos. Correcto, los Toros y el Licey en último lugar. Las Águilas también, pues están como en un segundo lugar luego del empate. 3 jugados, 1 ganado y 2 perdidos. Importante destacar que en la Liga Dominicana hay un nuevo gerente general, ¿verdad? Sí, claro, ya tú sabes que Matos Berrido Sí, pasó Sí, ya sí, a definitivamente. Así. Y también un punto importantísimo que fue la remodelación, como todos los años, pero ahora una remodelación bastante impactante del Estadio Quisqueya, donde se resalta mucho más todavía la imagen de nuestro grandioso inmortal del deporte, Juan Marichal. Y sobre todo que hoy no hay pelota. Ah, bueno. Ahí Pero, se- pero mañana tendremos Mañana, béisbol. mañana. Día Estadio de Julán receso. Javier a las 7:30, Escogido contra Gigantes. Y en el Estadio Tetelo Vargas tenemos a los Toros contra las Estrellas. Y serán buenos juegos y vamos a apoyar nuestro béisbol. Sí, le pedimos que vayan a los estadios a apoyar nuestros equipos. De verdad que es un pasatiempo y creo que la sociedad dominicana necesita de este evento, de apoyar la pelota dominicana, que es nuestro deporte rey. Vamos a apoyarlo, vamos a asistir en familia para que se vea la unidad familiar del pueblo dominicano apoyando el principal evento deportivo que tenemos. Me gustó mucho el apoyo que dio el pueblo dominicano a las Reinas del Caribe. Un juego emocionante donde nuestras criollas se impusieron a las puertorriqueñas y por 6º año consecutivo pues logramos obtener la presea de oro para poder optar por los Juegos en Japón. Un juego emocionante y de verdad que el apoyo del pueblo dominicano fue grandioso. O sea que reafirman las reinas del Caribe que son las verdaderas reinas del voleibol. Totalmente. Sí, y un dato, un país donde lo que reina es el béisbol. Sí. Que se llene un espacio como el de voleibol, eso es importante. Eso Pero deja mira, mucho que decir, ¿eh? Para que tú sepas que en las últimas décadas hemos demostrado que en los principales deportes hemos tomado la principalía. Antes éramos como nacionales, campeones nacionales, Sí. era nuestro deporte rey, pero en voleibol ya somos un referente mundial. Así es. En béisbol somos Un como se referente dice, por igual. un referente en términos del Caribe. Sí.
En pesas, Mario. En pesas, en y pesas. más que todo en atletismo, que hemos Atletismo. demostrado también un gran desempeño. O sea que nosotros en términos de deportes podemos decir que estamos en nuestro mejor momento. Adolfo, karate también, muy exacto. importante mencionarlo. Ajá, dime. No, y para ir cerrando el temita ahí, porque el deporte está interesante estos fines de semana. Yo conocí, quiero agradecer a Luisín Mejía que me invitó a ver el hotel donde están hospedándose todas estas delegaciones. Algo confortable y que la gente tiene que conocerlo. Porque los atletas dominicanos, los que llegan, tienen un espacio ahí digno, Sí. para ellos entrenarse, para comer, para dormir. Excelente, me pareció muy interesante. Mire, No y sé, ahora ¿tú que lo tú, conoces? y ahora que tú comentas de Luisín Mejía, también tenemos que resaltar que el Pabellón de la Fama, que es una institución, el Pabellón de la Fama Dominicana, Sí. exaltó a un sinnúmero de Deportista. deportistas que han sido realmente representativos en diferentes disciplinas, y creo que es una valoración importante que se le hace a todo aquel dominicano que ha ejercido o ha tenido un desempeño importante en sus disciplinas deportivas. O sea que damos de aquí nuestras salutaciones y a todos aquellos que fueron agraciados con la selección de pertenecer al Pabellón de la Fama. Excelente. Mira, los temas de la semana también han salpicado un poco, pasando del deporte ya a otros temas noticiosos, ¿no? Y es la muerte de un compañero, bueno, yo lo conocía por la UAS, a Junior Ramírez. Junior Abogado. Ramírez es el abogado catedrático Exactamente. que fue encontrado muerto, Recientemente. asesinado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es lamentable que esas cosas pasen en nuestro país. Hay que ver que la sociedad se comporte, ¿verdad?, de manera diferente con ese tipo de acciones. Sí. Todos lo lamentamos. Nosotros creo que es una acción que hay que repudiar y hay que tomarla como reflexión. Sin embargo, hay muchas personas que quieren pescar en ríos revueltos y quieren pues enviar estos temas que ya están en la justicia, pues tratar de sacarle provecho político. Este es un tema que tuvo una reacción muy rápida de la policía, la fiscalía actuó inmediatamente, los presuntos autores, tanto intelectuales como los que participaron, según la fiscal, pues fueron detenidos inmediatamente. Al ex director de la ONSA fue buscado en el aeropuerto luego de que regresaba de un viaje a Panamá. Quiere decir que la justicia y la fiscalía han actuado de manera rápida y concisa, y la hija pues del fallecido dice que tiene mucha fe en la justicia dominicana, lo cual creemos que hasta el momento ha avanzado a pasos firmes. Yo creo que sí, que la sociedad es un hecho que conterna a toda la sociedad dominicana. De paso toca al gobierno, no podemos dejar sin precisar esa parte, pero como bien tú dices, más las instituciones, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público, ha emprendido una tarea ágil con respecto a las investigaciones de este caso, y han sido respuestas realmente ágiles. Yo creo que la sociedad dominicana debe sentirse satisfecha de los resultados hasta ahora. No hay detalles puntuales, precisos, y creo que es justo por el poco tiempo que ha pasado y dejar que las instituciones hagan las pesquisas necesarias para que puedan ofrecer a la sociedad dominicana los resultados que vayan muy de acuerdo a lo que realmente pasó. Sí. Y yo creo que también hubo una declaración importante de parte del gobierno dominicano cuando dijo que no habrán vacas sagradas, que caerá. El gobierno está claramente identificado con que la justicia actúe y no importa quién sea lo que esté señalado y sea comprobado su nivel de participación en cualquier acto que sea delictivo, el gobierno estará del lado de la justicia dominicana. O sea que nosotros lo que tenemos que pedir al pueblo dominicano es cierta paciencia, y que realmente están dando una demostración de eficiencia, tanto la Fiscalía, el Ministerio Público como la Policía Nacional. Mario, y también es importante señalar que recibimos una información que pues 2 o 3 funcionarios medianos de la ONSA pues fueron también arrestados y enviados para investigación, y creo que todo el grupo pues también se movilizó a la cárcel de San Luis.
Sí, así es. Es decir, que las investigaciones continúan, hay que aclarecer este hecho. No podemos tener una bola y comenzar a hablar y especular, involucrar al gobierno como si fuese esto pues algo tramado desde la presidencia, como muchos han querido traer. Es un hecho aislado de una persona que resulta que es director de una institución. Cada persona es responsable de sus hechos. El hecho en sí de que nosotros estemos aquí hablando de la eficiencia con que han actuado las autoridades es simplemente estableciendo que no importa quién lo haga, usted no puede poner una sombrilla, hacer que todos los hechos particulares sean como generalizados. Sí. Y la verdad es que así se está haciendo, Y hay que dejar que vaya caminando el proceso. Y va caminando. Y no contaminar los procesos, que cada cosa vaya en su lugar. Porque eso la justicia dominicana dará en su momento las conclusiones del lugar. Y yo quiero llamar aquí a una reflexión con respecto al Ministerio Público. El Ministerio Público, como vimos en la primera rueda de prensa, no es necesario que esté dando ninguna declaración. El Ministerio Público debe de hablar con hechos. La Policía Nacional está bien que pueda dar una orientación porque el pueblo así lo requiere, pero el Ministerio Público que siga haciendo su trabajo y al momento que tenga ya los elementos probatorios necesarios para someter a cualquier dominicano, no importa cuál sea su estatus político o funcionario o de función pública, lo haga. Y eso es lo único que pretendemos y a la sociedad que espere esos resultados que llegarán. Porque hay una misión que está definida, que es llegar hasta las últimas consecuencias en cada uno de los casos que estamos viviendo. Y en los últimos casos lo estamos viendo. Así es. Entonces, y una muestra evidente también de que la justicia tiene que actuar libremente, la destitución de la persona que supuestamente, porque todo esto es supuesto, hasta que no se den finalmente algunas conclusiones que tienen que determinarse a nivel de justicia, ¿no? Yo creo que sí, que es importante también señalar eso. El Estado dominicano, el gobierno dominicano más bien, estableció de una vez lo que se estila. Sí. Si hay un funcionario que está envuelto en una situación que aunque no esté definida, lo ideal es lo que hizo el gobierno dominicano, que lo sustituyó. Eso también para agilizar el proceso investigativo. Sí, y envía una señal contundente que realmente, como tú dijiste, se había comentado que no se permitirán vacas sagradas. Exacto. En una parte de la institución es un mensaje contundente inmediatamente del presidente de la República haber destituido al director de la ONSA. Y dejemos que la justicia trabaje. Que la justicia trabaje. Hoy sí podemos abundar algo. Hoy era que se debió establecer la medida de coerción en función de las 24 horas, más sin embargo se pospuso. Aunque eso no quita lo que es el mandato de ley, la posposición entonces hace una prolongación. Y entonces entendemos que a más tardar mañana estaremos viendo la medida de coerción que amerite el caso. Exacto. Mira, siguiendo aquí en República Dominicana y pasando un poquito hacia el hermano pueblo haitiano, la MINUSTAH se retiró. Bueno, sí, creo que el 5 de este mes se hizo la ceremonia. Exacto. Pero vamos a ver las consecuencias que puede traer esto para el país y las consecuencias que puede... Ahora, lo que dicen normalmente era que la MINUSTAH era para arreglar este país. Bueno. O sea, yo no sé si lo arreglamos de verdad. Yo voy a decir algo. Yo voy a establecer mi criterio. Sí. Acuérdese que la MINUSTAH entró a Haití en el 2004. Sí. Es decir, que al tiempo que se retiró, ya formalmente retirada, 13 años. Se puede decir que el objetivo con que la MINUSTAH fue puesta o introducida a Haití se ha logrado. Jamás. No. Haití hoy es el mismo país, quizá con mucho más precariedades institucionales y de seguridad que cuando no estaba la MINUSTAH. Vamos a decir real y efectivamente que no dejan de aportar, pero cuando tú ves el prontuario de cosas que han pasado luego de que la MINUSTAH está actuando en Haití, de verdad que hay mucho que decir, hay mucha tela que cortar en términos de los beneficios o en términos de ventaja
de la posición de la MINUSTAH. Sí, yo creo que es cuestionable la participación, porque dura 13 años tratando de aportar a un país, claro, un país que su vida ha sido estar en el caos permanentemente. Los políticos de ahí no han sabido manejar el comportamiento del pueblo haitiano. Adolfo, tú sabes que la misión también pues se le es señalada por unos casos de cólera en el 2010 y se le señala como los autores de haber echado residuos fecales a una parte del río y contaminar pues a mucha parte de la población. De hecho, escúchame que te interrumpa, de hecho creo que fueron inclusive multados. Sí. La misma ONU en función de ese evento, y eso pasó también a territorio dominicano. Acuérdense también que tuvimos unos brotes de cólera producto de esa situación en el 2010, como bien tú señalas. Pero yo creo por igual que la MINUSTAH era pues un muro de contención ante las revueltas, los grupos que existen en Haití, y aunque no terminó el cometido que fue inicialmente, pues ese grupo llevado allá, servía de un muro de contención, era un punto de referencia para un ordenamiento, y realmente al ellos retirarse han dejado pues una pequeña guarnición de 200 y pico de personas entrenadas, policías. Se llaman MINUSJUS. MINUSJUS. Bueno, será menos, bueno, pero... es verdad, no es broma. Un dato importante es que la MINUSTAH entró en el 2004 a Haití con 6.700 agentes y 1.263 agentes policiales, militares, los 6.700 militares y 1.200 agentes policiales. ¿Y cuánto deja ahora? Como ahora 200 y pico, pero recordemos que no hace más de 6 meses que luego de entrado escogido el nuevo presidente de Haití, se comenzó la formación de un ejército haitiano. Correcto. Eso es importante que se tome en consideración. Además de eso, muchas noticias que venían de Haití, donde se señalaba real y efectivamente que habían problemas con respecto a la función de la MINUSTAH y la sociedad. Pero esperemos que esto resulte, que ayude, porque realmente es cuestionable y la participación de los países que han estado involucrados con el tema haitiano ha sido en la historia permanentemente cuestionado. Y tenemos que ver lo que va eso a impactar en la República Dominicana. Ese es un punto que tenemos que ver. Que hay que verlo en el futuro. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes, y volvemos en breve con Hora de Opinión. Seguimos con su programa Hora de Opinión. Queremos que nos sigan en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Hora de Opinión. Momento a través del Facebook del canal 19 Cinevisión. Síganos. Bien, amigos, el chavismo, y más que el chavismo, yo digo que Maduro también es parte ya hay que considerar una filosofía ahí. De 23 gobernaciones que están disputándose, o se disputaron ya recientemente, arrasó el chavismo. Ya tenemos que decir el madurismo. Ya el madurismo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta ese comportamiento de la oposición venezolana que tiene que verificar su accionar. Pero a propósito de Chávez, tenemos en línea, según nuestra producción, al señor Gustavo Orellana, asesor político desde Venezuela. No sé si nos está escuchando, Gustavo. ¿Gustavo está en línea? Sí, buenas noches. Buena imagen, No está en línea, perfecto. Orellano, muy buenas. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Orellano? Placer tenerte aquí en nuestro programa Hora de Opinión. Nuestro propósito es saber cuál es tu idea de todo lo que ha sucedido en el último proceso eleccionario
en tu país Venezuela. ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo? ¿Cuál es la opinión que tiene la oposición? ¿Y qué alega el gobierno de Nicolás Maduro en función de los resultados? Ok, muy buenas noches y gracias por la invitación a Hora de Opinión. En primer lugar, Marius, ¿me oyes bien? Sí, te escuchamos perfecto. Disculpa, ¿me están oyendo bien? Sí. Sí, así es, te estamos escuchando bien. ¿Aló? Te escuchamos bien. El proceso electoral que se realizó el día de ayer en Venezuela fue un proceso electoral regional que estaba planteado para elegir gobernadores, ¿ok? Y el proceso de elección de gobernadores es un proceso que se realiza cada 4 años. Este proceso debe haberse realizado, según el calendario electoral, en diciembre o noviembre del año pasado. Por diferencias de orden político entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, este proceso fue retrasado y posteriormente convocado para el mes de diciembre de este año. En el camino se presentó el tema de las protestas que todos conocemos, que dejó más de 130 jóvenes muertos, y en ese sentido, el día 1 de mayo, que se celebra internacionalmente el Día del Trabajador, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó un proceso que él denominó de refundación de la República, que todos conocen como Asamblea Nacional Constituyente. Okay. Dicho esto, el país entró en una dinámica de confrontación, donde unos planteaban que había que salir del gobierno a como fuera de lugar, y el gobierno pues decía, yo no me voy de aquí porque a mí me eligieron por 6 años. Y en ese sentido, el día 30 de julio se realizó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno obtuvo unos resultados que para la mayoría de los venezolanos no se corresponde con la realidad, pero independientemente de eso, de que ocurrió el 30 de julio ese proceso electoral, 8 días después había que postular gobernadores, porque el calendario electoral decía que en diciembre de este año se debían elegir gobernadores. ¿Qué ocurrió? Excúsame, Gustavo. Que como una semana de antelación Gustavo. Se eligió la Asamblea Constituyente, la oposición se dividió entre participar o no participar. Sí, ¿por qué, Gustavo, el retraso entonces, si, según la cronología que tú llevas, en función de cómo se debieron de dar los acontecimientos, ¿a qué tú entiendes que por qué se produjo el retraso en la convocatoria para las elecciones de gobernaciones? Porque, en mi opinión, el retraso se produce porque es un mecanismo que obtuvo el gobierno nacional para ganar tiempo ante la disputa que tenía con la Asamblea Nacional y la oposición venezolana, que apuntaba a sacarlo del poder sobre la base de las marchas y las protestas populares. Te repito, en medio del camino él se saca debajo del saco una especie de sorpresa que fue la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y dejó fuera de base a todo el mundo. Sí. Obligó al país a embarcarse en la dinámica constituyente, es decir, el gobierno decía que se había que ir y la oposición decía que no, se realizó y una vez que aprobó su Asamblea Nacional Constituyente quedaban 7 días para postular los gobernadores. Entonces la oposición entra en la disyuntiva si participa o no participa. Cuando el gobierno vio que la oposición estaba discutiendo si participaba o no participar, le adelantó las elecciones y en vez de hacerlas en diciembre, la planteó para este domingo, 15 de octubre, es decir, el día de ayer, para generar más controversia interna dentro de la oposición. Pues esto trajo como consecuencia que la oposición no pudo postular candidatos únicos, es decir, en cada estado un candidato por cada, uno del gobierno y uno de la oposición, no. El gobierno postuló uno y la oposición en la mayoría de los estados postuló 2, 3, 5, 8 y en algunos hasta 10 candidatos. Inmediatamente que ocurre esto que estoy diciendo, de que no hubo acuerdo para ir con uno solo contra el gobierno de Maduro, el gobierno le cambió las reglas e impidió
que esos candidatos que se habían inscrito de manera abierta se pudieran sustituir. Es decir, si yo quería retirarme para apoyar a otro candidato, no podía hacerlo porque el gobierno cambió las reglas a mitad de camino. Gustavo, al cambiar las reglas a mitad de camino. Gustavo, un Dígalo. momentito ahí para que nosotros podamos ilustrar un poquito a nuestra teleaudiencia. Es decir, que en base a lo que tú estás expresando, las estrategias tácticas o la táctica del gobierno de Maduro han dado resultados. En su momento lo que está haciendo es manejando el tiempo y haciendo que las cosas sucedan en función de su conveniencia, de ese cronograma de actividades. Ahora, cuando me dices que la oposición no pudo unificar candidatos que le dieran la fortaleza para poder competir con los candidatos del gobierno, también es una estrategia que es fruto de la estrategia de Maduro. ¿Lo podemos interpretar así o estamos equivocados? Por supuesto que lo podemos interpretar así, y no solamente que se interpreta así, sino que forma parte del mismo juego, ¿no? O sea, cada quien juega según su estrategia. Lamentablemente, unos lo hicieron de manera unitaria y hoy en día están pagando las consecuencias, porque en el camino le eliminaron la posibilidad de que se realizaran sustituciones, es decir, legalmente le impidieron que se pudieran poner de acuerdo y elegir un solo candidato. Entonces, ¿qué hubo que hacer? La oposición hizo unas elecciones primarias para escoger un solo candidato, pero el resultado de esas elecciones no necesariamente aparecía en la boleta. Entonces la oposición tuvo que, proponerle a los venezolanos que su participación se hiciera solamente votando por la cara del candidato, no por el partido político. Fíjate que lo que te estoy hablando es hasta un poco complejo, y esa complejidad la vivió el pueblo venezolano el día de ayer. Todos estos vericuetos legales, técnicos y administrativos que te estoy hablando, desde el punto de vista comunicacional, para la gente es difícil digerirlo. Ahora, en la práctica, ¿qué ocurrió? Que todos los indicadores en los distintos estudios de opinión manifestaban que la mayoría de los estados podían ser ganados por la oposición. Y lo cierto fue que de 23 estados que tiene Venezuela, el gobierno obtuvo 17, la oposición 5, y está una sexta gobernación en disputa que al momento que nosotros estamos hablando, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha definido porque los resultados están muy pequeños, están muy estrechos. Pero al final de cuentas, acá lo que ocurrió en Venezuela fue un proceso electoral donde el gobierno terminó obteniendo la mayoría sobre la base de un trabajo, cualquiera pudiera decir, oye, el gobierno está haciendo lo que le toca hacer. El asunto es que en democracia tú tienes que hacer las cosas con ética y tienes que hacer las cosas con decencia. Gustavo. En Venezuela, Dale. el gobierno utiliza los recursos del Estado para hacer campaña. En Venezuela, el gobierno utiliza, el recurso humano del Estado y el recurso material del Estado para proveer ventaja a funcionarios públicos. Sí, Gustavo, una pregunta. En la oposición, si alguien saca, para que ustedes tengan una idea, si usted saca de Venezuela más de $5 de un banco, el gerente del banco va preso y usted también va preso. Porque en Venezuela ningún banco le va a pagar más de 1 o 2 centavos de dólar si usted va a retirar del banco. Gustavo, una pregunta. Sin embargo, dígalo. Una pregunta. Mira, viendo el comportamiento histórico, ¿no?, de la oposición en Venezuela, desde Chávez, Maduro y hasta el día de hoy, como analista político, ¿tú crees que ha sido correcta el camino que ha recorrido la oposición? Creo que ha cometido errores. Desde el principio la oposición ha cometido errores estratégicos y esos errores estratégicos le están trayendo como consecuencia que al día de hoy en Venezuela la oposición no obtuvo la mayoría de las gobernaciones. Hay una disputa en la opinión, en la conducción de la oposición venezolana entre reconocer o no reconocer los resultados, y lo correcto en mi opinión es reconocerlo, porque al fin de cuentas el proceso electoral venezolano es un proceso electoral que se audita al 100%, ¿ok? Se audita al 100% los centros de votación, y la mitad de las mesas, que en algunos lugares de Latinoamérica lo llaman casillas,
son auditadas manualmente una vez que concluye el proceso electoral. Gustavo, y todos los actores que hacen vida, los testigos de mesa, los miembros de mesa, inclusive los electores que no forman parte del cuerpo que cuida y realiza el proceso electoral en esa mesa, una vez que se cierra la mesa a las 6 de la tarde, puede acudir a la auditoría pública. Gustavo, y todas las actas te dan exactamente una pregunta, Gustavo. que recoge el papel, es lo que recoge lo digital, de manera que de fraude electoral nosotros no podemos hablar. Sí podemos hablar de qué, de que en los sectores pudientes, en los sectores donde las personas tienen, o por lo menos tienen ciertas comodidades y algunos recursos económicos, en esos sectores hubo abstención en mayor proporción a los sectores populares, a la gente más humilde, en relación a los sectores donde la gente posee menos recursos económicos. De manera que, desde el punto de vista de lo que es el impulso del cambio y de lo que es la continuidad del gobierno, quienes desde la oposición realizaron su esfuerzo para votar el día de ayer, se hizo en mayor proporción en los sectores populares, donde la gente humilde, donde la gente que está pasando carencia, donde la gente que está pasando necesidades, esos fueron los lugares donde hubo más participación. Gustavo, sin embargo, repito, en los sectores de clase media y clase alta, los que todavía cuentan con recursos, la participación fue muy baja. Y eso le hizo perder Gustavo, estados claves. Que yo sé que tenemos un delay, no te nos vayas, que tenemos la obligación de pasar a unos comerciales, porque tenemos otras inquietudes que quisiéramos compartir contigo y para que tú nos ilustres real y efectivamente lo que ha estado pasando luego de los resultados de estas elecciones. Pasamos a unos comerciales, volvemos en breve. Continuamos en Hora de Opinión con nuestro consultor que hoy nos acompaña desde Venezuela, Gustavo Orellana. Gustavo, esta es la última pregunta. Queremos establecer algo importante en este momento. Y es que nos llamó la atención que en la provincia de Miranda, donde Capriles era el gobernador, perdió. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esto? Y con esa pregunta concluimos tu participación y de antemano te damos las gracias por toda esta cantidad de información que nos has dado, que nos ha ilustrado bastante de cómo el pueblo dominicano, el pueblo venezolano, la oposición y el gobierno ven este último proceso eleccionario. Okay. Fíjate, es importante resaltar que el caso particular del estado Miranda, hace 4 años, cuando Enrique Capriles resultó electo gobernador, él resultó electo gobernador con una diferencia menor al 3% de los votos, es decir, una votación muy cerrada, hace 4 años. Lo que ocurrió el día de ayer en el estado Miranda es que los municipios de la clase pudiente, de la clase alta, de la clase adinerada, tuvo unos niveles de participación más bajos de lo esperado. Entonces, por ejemplo, en el municipio de Chacao, donde Leopoldo López fue alcalde, o en el municipio Baruta, donde Enrique Capriles, antes de ser gobernador, había sido alcalde, esos municipios, que son municipios, digamos, el centro financiero del país, donde están el asiento de las principales empresas del país, y las casas y urbanizaciones, digamos, con mejores condiciones económicas, pues allí en esos lugares la gente no participó en la misma proporción en que lo hicieron en otros lugares. Y cuando haces la sumatoria general, pues el candidato que venía a suceder, Enrique Capriles, que en este caso se llama Carlos Ocarí, perdió las elecciones. Él hoy anuncia que hay un fraude. En mi opinión, yo discrepo de esa opinión, porque yo revisé los resultados electorales y verifiqué, repito, que en los municipios que integran ese estado, donde la clase social es alta, donde la clase social es media, no participó en la cantidad que participaron los sectores populares, los sectores más humildes, insisto, los que están pasando más miseria y los que están pasando más problemas y dificultades en Venezuela.
Esa es la verdad. Así de sencillo. ¿Y entonces cómo gana? Bueno, ¿Cómo? se gana y se pierde, Mario de León. Se gana y se pierde. En política es así, como en el béisbol. Ok, Así es, gracias. De Muchas gracias verdad, a ustedes. Gustavo. Saludos cordiales. Sí. Ok, gracias. Muchas Que la gracias, pase bien. Gustavo. Bueno, tuvimos ahí a Gustavo Orellana con nosotros directamente desde Venezuela. Interesante el tema. Claro, Sí, sí, sí. bastante y profundo. Y profundo. Y sigue la huelga del Colegio Médico para mañana, martes, miércoles y jueves, y acusa a la ministra de bloquear las conversaciones. Waldo. No, pero ¿cómo así? No. Sí. No, extrañamente, pero hoy salió nuevamente, pues, este presidente convocando pues a la huelga, y donde va a involucrar pues al Seguro Social y a todos los hospitales Él del país. lo había advertido, ¿verdad? La Sí, semana sí. pasada había advertido que si no había solución a las demandas, iba a convocar a huelga 3 días en esta semana, y creo que hay todo un calendario de huelga, Sí. porque Waldo no hace otra cosa que no sea huelga. Sí, pero yo siempre vivo preguntando, todo grupo tiene derecho a reivindicarse en cuanto a los salarios y todo lo que tiene que ver con su paquete económico, pero sin embargo ver un médico pues haciendo huelga, estando en las calles, voceando, no va con la carrera. No, pero Max, Es algo que eso- yo no lo percibo, Ya, yo ya. lo veo fuera de un médico, de lo que profesó. Realmente no lo Sí, veo en esa Tesitura, pero lo que pasa es que la huelga médica no la hacen los médicos. ¿Cómo Si va a usted, ser? si usted va a un hospital, ¿Y quiénes la hacen? no, ahí la hacen los estudiantes de medicina, los pasantes. Entonces una huelga de estudiantes Que de dicho medicina. sea de paso, también se le paga el gobierno por estudiar ahí, en el hospital. Entonces, todas esas cosas, mira, las declaraciones que dio Monegro hoy, ayer, sobre el libertinaje que supuestamente existe Sí, eso salió de hace hoy, años, Salió hoy, sí. es una cuestión que todos los que estamos en el sector salud tenemos responsabilidad. Porque no es posible que a estas alturas ese tipo de situaciones se estén dando. Claro que no. Cuando debió establecerse hace años un calendario tanto de beneficio para el prestador del servicio Sí. como beneficio para el que busca el servicio. O sea, que cada año haya un aumento salarial prudente, acorde a la situación nacional, y además que haya una mayor cobertura para el paciente, y que además la gente que dirige hospitales del país sean responsables y pongan a la gente a ir. Porque hay directores de hospitales que protegen a los médicos. Pero Adolfo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿No debieron estar esos puntos en este acuerdo? Y yo tengo entendido que sí, que está contenido Sí. en este acuerdo el punto tanto de las reivindicaciones en términos salariales y de condiciones para cada uno de los médicos, pero también el tema de calidad de servicio de los médicos hacia el cliente, hacia el enfermo. Y el cumplimiento paciente. de horario. Yo no quiero dejar de significar algo que Max señaló, y es la posición de la ministra. La ministra estableció lo que como un gobierno debe establecer. Correcto. Si se requiere de soluciones a través del diálogo, no puede haber presión, pero de ninguna de las dos partes. No, claro que no. Y entonces yo creo que es una actitud irresponsable del Colegio Médico Dominicano en pedir diálogo manteniendo una huelga. Es Así una es. forma de presión, pero sin embargo quien sufre es esta población enferma que va a los hospitales buscando resolver su problema, que no puede ir a ninguna clínica privada. Así Entonces es. se ve tan falta de corazón de parte de los médicos ver que estos pacientes viajan en distancias lejas para poder ir a los hospitales, sin embargo no reciben una atención que le toca por derecho. Yo creo que nosotros debemos de ver el caso, porque eso es la parte solidaria, Humana, la claro. parte humana del caso. Ahora bien, ¿dónde yo me quiero ir? ¿Qué yo quiero significar? El señor Monegro, el doctor Monegro, estableció punto por punto cada uno de los acuerdos, ¿verdad?, que estaban, valga la redundancia, en el acuerdo macro. Y él estableció las soluciones punto a punto. Y ha dicho en más de una ocasión cuáles han sido las acciones que desde el Servicio Nacional de Salud ha tomado para poder responder a esos puntos que están en ese acuerdo.
Lo que no se ha visto todavía es la respuesta con acciones concretas del Colegio Médico contradiciendo lo que está diciendo Monegro. Así es. Porque yo tuve acceso a una información simple de una relación con respecto a los puntos 4 y 5 del acuerdo con el Colegio Médico que tenía que ver con el aumento salarial. Y aquí yo digo, por ejemplo, para tomar, amigos televidentes, para tomar un solo caso, que son los médicos especialistas. En el 2016, el Servicio Nacional de Salud dice que el salario era de 42.869 pesos. Hoy día, el salario, luego del acuerdo que se ha establecido, es de 53.586,64. Es decir, un 22% de los salarios en aumento. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Por qué Waldo Ariel Suero no se sienta en la mesa de la negociación, del diálogo, de hecho, hay toda una comisión de intermediación entre el Colegio Médico y el sector salud? Se sienten y diluciden los puntos que deben de ser los puntos menores. Ahora, lo que sí yo creo es que hay un tema político en este tema de esta huelga. Político y gremial, las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que la palabra que sustenta la ministra de Salud, cuando dice que lo que pasa es que es un tema político que está referido al tema de las elecciones internas del Colegio Médico, yo creo que es verdad, porque no cabe en la cabeza de un profesional, donde, como dice la ministra, se han invertido más de 10.000 millones para responder las necesidades y requerimientos del Colegio Médico, no se puedan sentar en una mesa para dilucidar aquellos temas que, como él dice, todavía se le debe. Y algo más, Mario. Yo insisto en el régimen de consecuencias que tiene que haber en las acciones del sector salud. Porque nada más no podemos verlo de un lado. No, Eso totalmente. Hay gerentes y hay gente en el sector salud que protege acciones que no debe proteger, que cubre gente que no cumplen, que no van. Es más, hay médicos y hay gente del sector salud a veces que mandan a otro a trabajar por ellos y le pagan adicional, por otro lado. O sea, todo eso se da y algunos directores no toman rienda en ese asunto. Entonces también el gerente de un hospital tiene que entender que es un gerente de ahí, tiene que poner orden ahí. Pero esos son de los puntos, porque yo estoy de acuerdo contigo, esos son de los puntos que tienen que ponerse sobre la mesa de parte del Colegio Médico. Porque dime, ¿qué cuesta cuatro miserables horas? Porque óyeme, 4 horas de trabajo, de 8 a 12. La mitad en llegar al hospital. Por Dios. Hay que ser como más consecuente. Y yo todavía voy siguiendo en el lineamiento que estoy. Yo creo que debe haber nivel de consecuencia tanto para el que falte a nivel institucional como sector salud, como ente regulador, como cuando faltan los médicos, el Colegio Médico. Pero tiene que haber algo por escrito que tenga esos niveles de consecuencia claro y específico, porque no puede ser que la sociedad dominicana esté adoleciendo de la responsabilidad, ya sea del sector salud que representa el gobierno o ya sea del Colegio Médico que representa. Tenemos aquí a Cruzeta, no tenemos tiempo, porque Cruzeta representa a las enfermeras. Vamos a tener que dejarlo para otro momento, porque ya el tiempo se nos ha ido. No sé si tú tienes un comentario final, pero... yo creo que debemos de dejar que pues se sienten en la mesa ambos grupos, pero que los médicos que no deseen ir a huelga, que no vayan, que no sientan la presión del resto de los médicos que no quieren trabajar, presionen a los que sí quieren trabajar. Bueno, con esta opinión de nuestro amigo Max de Soto, llamando a la reflexión tanto al Colegio Médico como al sector salud que representa a la ministra Tati Guzmán de Marcelino y el señor Monegro, concluimos por el día de hoy nuestra oferta de su programa Hora de Opinión. Le esperamos el próximo lunes a esta hora por su canal Cinevisión. Gracias.